Bueno, pues esta mañana estoy feliz porque tengo la posibilidad no solamente de conversar con un colega de gran experiencia, sino, como se lo decía antes de comenzar la conversación, es un entrañable amigo que a través de los años no ha hecho más que demostrar la solidaridad y el empeño porque ambos crezcamos. Cuando yo digo que ambos crezcamos, es que me ha acompañado a lo largo de mi carrera profesional desde tiempo atrás en una especie de conjunción de proyectos y de empatía por conjuntamente iluminar el campo de la museografía, de la museología, de los proyectos que compartimos, no nada más en la Ciudad de México, no nada más dentro de nuestros museos, sino también a lo largo del país. Y siempre ha sido, fíjense que no es fácil coincidir en criterios con nuestros colegas. No es fácil abatir muchas veces, pues, la voz de mando de alguien que diga, no, yo quiero que sea esta pieza y porque yo quiero. Con Alfonso, si hay algo que se ha destacado, es que siempre se presta al diálogo y el diálogo que él plantea y que él invita es siempre para mejora, es para mejorar siempre tanto la conversación, tanto la reflexión, tanto la filosofía, porque créanme que dentro de un proyecto museístico hay muchos órdenes que se manejan ideas filosóficas, se manejan conceptos artísticos, se manejan conceptos también de museología y de museografía, se manejan, contemplamos los diferentes públicos, los adultos, los niños, y tener una conversación amena, con coincidencias, no siempre es el tópico que impera. Así que con esto yo quiero darle la bienvenida a mi amigo Alfonso Miranda, quien tiene una trayectoria espléndida, nos lo ha demostrado a lo largo de su carrera profesional, y qué mejor que tener esta conversación con él en este conversatorio en el que estamos invitando a varios amigos, pues para celebrar los 40 años del Museo Nacional de Arte que se cumplen este año. Así que, Alfonso, muy bienvenido, muchas gracias por estar esta mañana conmigo. Y bueno, yo te pediría que así como yo estoy de este lado del Museo de Museos de la Federación, este es uno de los 18 museos que están integrados en la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y que tenemos una serie de contingencias a veces, como ha sido la pandemia, que nos han impedido llevar a cabo nuestras tareas como hubiéramos querido, y sin embargo, tuvimos la capacidad de inventar nuevos lenguajes. Yo te pediría que arrancáramos a partir de ese momento. Pues ante todo, querida Carmen, el reconocimiento a una institución que tiene pues la mirada de todas las partes, desde el ámbito nacional, pero también del internacional. Y tu dirección pues ha marcado un hito porque has transitado por museos desde los dos bastiones culturales más importantes de este país en nuestros dos institutos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ya un rato y muy trazado y muy sólidamente hacia nuestro también Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lo que ha sido fundamental en el devenir de también tu carrera profesional ha sido el hecho de que no bastan las glorias, es decir, nunca se ha desatendido la parte sólida, el corpus que implica la calidad en una investigación, el trabajo en equipo. Sin embargo, te has ocupado por las infraestructuras, por aquello que no se ve. Y algo de esto, detonarlo también, justo con procesos complejos, como lo puede ser una pues, inusitada pandemia, que podría habernos trastocado y llevado a la inacción
porque era muy fácil decir, pues no puedo abrir, luego entonces puedo no hacer. Y algo que marcó la dinámica, pues desde la Secretaría de Cultura, desde nuestros institutos, pero puntualmente desde uno de estos 18 museos nacionales y quizá pues con el perdón, y tú sabes que siempre soy transparente y políticamente incorrecto, pues que sé que Bellas Artes tendrá, no, me parece que el Museo Nacional de Arte es una de las instituciones que recobra un sentido no solamente por la tradición, no solamente por la calidad, sino por la captación de públicos, quizá mucho más sensibilizados a estar en diálogo con nuestras experiencias estéticas. Entonces, porque bueno, sabemos que las grandes exposiciones se pueden dar en otros también espacios y no es que no tengan grandes exposiciones el Museo Nacional de Arte, pero sí su público es muy distinto y quizá es mucho más afín al de Museo Sumaya por el abanico completo, que no es segmentado, no es a veces este elitismo, y me parece que la conversación en tiempos complejos siempre es diáfana, como un lugar a veces de remanso, como ahora que se presenta una muestra que tiene que ver con nuestras gastronomías o con la calidad de un artista referencial en la historia del arte, con esa pieza magnífica de Rembrandt, pero también con lecturas al propio y a los propios discursos del Museo Nacional de Arte, pues me parece que es abierto hacia todas, hacia todos, hoy quizás también hacia todes, con esa oportunidad de enfrentar la crisis con imaginación, a veces con resiliencia, pero también con crítica. No es fácil decir lo que se dice desde un museo nacional. No es tan, pues, sencillo tener una posición y una postura que no marque pues a veces hasta efectivamente susceptibilidades, heridas que de pronto están en función de un organismo, pues como la Secretaría de Cultura, pero nunca se ha desatendido a los trabajadores y mira lo complejo que es el escenario con sindicatos, pero también con la calidad hacia los públicos y de nuevo y subrayo hacia la infraestructura. Entonces, 40 años de Museo Nacional de Arte me parece que no podrían tener una mejor directriz que la tuya y tus equipos de trabajo, porque ese edificio que pues fue nuestro palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y que además tiene un arraigo virreinal tan sólido desde ese noviciado de la Compañía de Jesús, después antiguo Hospital de San Andrés, tenerlo clarificado en lo que hoy se ha convertido Museo Nacional de Arte, nos lleva a reflexiones profundas que entiendo que no es aplauso, no es nada más loa y entre colegas cebollazos, es el reconocimiento profundo a un trabajo que ha puesto a una profesional al frente y que entiendo también que no es evidentemente ni improvisación, ni tampoco es como el aplauso y el reconocimiento, una trayectoria y entonces llegas a Munal. Eso está dicho. Es trabajo, es compromiso y compromiso y amor por México, por nuestras instituciones. Y es algo que desde la iniciativa no gubernamental también se reconoce, también se aplaude y por supuesto también se trabaja de mano a mano con el Museo Nacional de Arte. Desde Museo Sumaya plantear un proyecto en conjunto, ya sea prestando una obra o ya sea haciendo una conversación virtual o una exposición más nutrida y en paridades,
de la forma que sea. Puede ser un taller o puede ser mi visita dominical como la que tuve hace 2 domingos como visitante al Museo Nacional de Arte y reconocerte y reconocer el trabajo y reconocer al MUNAL. Me parece que es lo que debemos de hacer como mexicanas, como mexicanos, como latinoamericanos, porque es un trabajo excepcional cuando sabemos que hacemos mucho y más con menos recursos humanos, con menos recursos materiales que en otros momentos, que en otras historias, que en otros derroteros. Y eso es, de nuevo, simplemente trabajo, pasión y compromiso. Fíjate, Alfonso, me da mucho gusto algo que puntualizas desde un museo privado. No para ustedes pasa desapercibido lo que hacemos los museos de la Federación, porque si bien ustedes también han sido castigados por la pandemia y tal vez sus presupuestos se han visto reducidos, pues el doble esfuerzo que se tiene que hacer desde la Federación es verdaderamente un peso titánico, porque estamos en un momento en el que, como tú sabes, siempre se recurre pues, a patrocinios, a donaciones, y en este momento, cuando recurrimos a ello, te dicen que no, no porque las Y uno lo compañías están... entiende, además, ¿no? Entiende que prioritariamente está la salud, que hay otros tipos pues, de necesidades sociales y que a Así lo es. mejor podría parecer que pues, cultura no es parte de nuestra canasta básica, pero es un derecho constitucional y precisamente con determinación y con consecución a veces hasta de recursos personales y hasta de recursos de amistades para lograr sacar con calidad, porque podría ser, bueno, esto está abierto. No, no, tener proyectos con calidad es algo que no es ni remotamente sencillo y que quizá nuestras escuchas en esta conversación no tienen por qué saberlo, porque finalmente, pues también es un museo nacional y tiene pues la mirada, la misión, las perspectivas, los objetivos planteados, pero no es fácil. No ha sido en absoluto sencillo transitar este tiempo y menos con la calidad de los proyectos encabezados por ti, pero con un extraordinario equipo de trabajo, ¿no? Sí, bueno, eso es pieza fundamental. Yo creo que sí es importante que nuestras escuchas, eh, vayan tras las bambalinas y sepan que así como hacemos revisiones, como próximamente lo haremos con Germán Cueto o el próximo año con Santos Balmori, de igual manera el tratamiento de traer esta pieza magnífica, Palas Atenea de Rembrandt, implica el mismo esfuerzo, Alfonso, y tú lo sabes. Implican los seguros, los transportes, el convencer al coleccionista, el dar todas las garantías de que estamos en un país que, si bien afuera a veces no es bien visto, pues por los actos de violencia que desgraciadamente todos conocemos, damos garantías de que estos recintos, como tú bien lo señalas, por ley y por constitución, son recintos para resguardarnos. Es para resguardarnos físicamente, pero también espiritualmente. Y es nuestra obligación entonces ver de qué manera podemos hacer malabarismos para que estas piezas puedan llegar y puedan estar y se puedan compartir con todos los visitantes. Ahora que ya ha pasado este momento oscuro de la pandemia y que hemos abierto las puertas absolutamente ya más relajados con los cubrebocas, sin dejar de lado todavía ciertas medidas, nos damos cuenta de la alegría que tiene el público. Las salas están abarrotadas. Fíjate, uno que piensa que nuestro país todavía no tiene integrado en su ser este conocimiento de que la cultura, más bien dicho, las expresiones culturales, son una medicina que sin darte cuenta te transforman, que sin realmente pensarlo mucho, el solo hecho de transitar por los espacios, por las columnatas, por los entrepisos, por las pinturas de los copedé, por las escaleras magníficas que tiene el Munal, ya de suyo algo deja. Es como cuando
vas a Oaxaca y ves las montañas y respiras el aire, algo te hace diferente y no terminas llegando al hotel siendo la misma persona que salió en la mañana. Así que yo siempre pienso que no hay que tener este miedo y este lugar común de que tienes que tener conocimientos para comprender. Te tienes que dejar ir y tienes que transitar libremente y en una de esas te toca el duende y en una de esas se te revela algo y te nace el amor por un Gedovius o de pronto descubres a María Izquierdo o transitas por las montañas diáfanas con esas naturalezas espléndidas que tiene José María Velasco, porque fíjate que a lo mejor nuestros escuchas no saben que no nada más tenemos estas exposiciones temporales que han sido exitosísimas, como en esta que tú y el Museo Nacional de Historia, con nuestro querido colega Salvador Rueda, tuvimos la oportunidad de compartir Símbolo y Reino, esta espléndida exposición con 20 piezas magistrales de cada uno de nuestros museos, permitieron que nuestro público se viera frente al espejo barroco y descubriera qué tan barroco seguimos siendo. Bueno, claro que tenemos exposiciones temporales, pero las exposiciones permanentes también tienen lo suyo. Una Volver a, locura. fíjate, cada Son vez una que locura. cada vez que yo entro a revisar las salas de José María Velasco, me cautiva su maestro Landesio y veo al otro maestro Cleofas Almanza y de pronto la paleta, la técnica, este color carismático de los cielos que se pega con la tierra y me voy. Si he tenido un día difícil, si he tenido un día conflictivo, porque siempre los hay también en nuestros recintos, siempre hay algo que no, pues que no puede funcionar o que no hay el recurso para echarlo a andar como quisiéramos. Entro a una sala, respiro profundamente y me dejo como invadir por el trazo y la belleza y salgo otra empoderada para continuar en la batalla de la vida cotidiana. Así que esa es una fórmula que yo quisiera transmitirle a los escuchas, que se dejen llevar, tanto en el Sumaya como en el nuestro, como en los otros recintos, que comprendan que este esfuerzo que nosotros hacemos y que somos los primeros privilegiados porque lo vemos, somos los primeros en ver una museografía terminada, por ejemplo, pero que cuando ya está y que se ve el esfuerzo, que es una producción como una producción de un teatro o de un programa de televisión o de un ballet, es una narrativa la que nosotros montamos, estamos contando una historia para que aquel que nos visita comprenda nuestra historia, comprenda ese relato que le hemos querido dibujar, escribir a través de la museología y de la museografía y que se deje inmiscuir en ella y que vuele con nosotros adentro y que pueda transitar de una manera libre, pues se sienta protegido, se sienta respetado, se sienta en un recinto que está trabajando, porque tú lo sabes muy bien, nosotros trabajamos para el otro, Alfonso, nosotros trabajamos para aquello que está fuera de nosotros, nosotros somos servidores, y lo digo en la mejor de las palabras y de los sentidos, no es una postura rastrera, sino al contrario, es una postura llena de amor para salirte de ti mismo y dar lo mejor que tú tienes, como tú bien lo señalas, con un equipo del que uno espera la entrega, la misma lealtad, el mismo compromiso que nosotros como directores hemos tratado de imprimir a estos equipos. En mi caso, pues equipos diferentes, porque yo he estado en diferentes museos, que he tratado de conformar, a veces con acierto, a veces no, he tratado de conformar buenos equipos, porque lo único que nos importa es ofrecer y garantizar un producto de calidad al que lo visita. Yo siempre les digo a mis compañeros y a mis colegas, tenemos que rendir un tributo al que pasa por la puerta y que ingresa a nuestro museo. Lo tenemos que honrar. No podemos dejar un balde ahí por ahí tirado con un trapo que se pueda tropezar o que físicamente se vea horrible. Nuestros sanitarios tienen que estar limpios y dignos, nuestras escaleras tienen que estar espléndidas y también relucientes porque somos el espejo de ellos.
Y a mí ellos me se ven parece, realizados. querida Carmen, que en este sentido y en este tenor, por supuesto que las exposiciones temporales causan este revuelo y esta gana de visitar con premura los espacios. Las colecciones permanentes, revisitarlas, pues nos lleva a crear también nuestras propias identidades. Como decía un muy querido amigo nuestro, Héctor Rivero Borrell, reencontrarse como con amigos, estas obras que pues han transitado a veces desde nuestra infancia, a veces en nuestra adolescencia, a veces en la edad madura, y de pronto nos volvemos a encontrar y nos vamos reconciliando con esos que fuimos, pero también para proyectar futuros. Pero lo más importante es que si de pronto hay estos esfuerzos, también, y subrayo algo que ha caracterizado tu consecución profesional en distintos espacios y no ha sido la excepción desde el Museo Nacional de Arte. El hecho de la infraestructura, el hecho de vamos a trabajar sobre lo que no se ve. Recuerdo, por ejemplo, algo fundamental como tener un servicio sanitario puntual en Museo Nacional de San Carlos. Como si hay un antes y un después de la gestión, de lo que implica esa infraestructura más amplia y que a veces, digo, no es que no se vea, por supuesto que lo vemos, pero que de pronto podría no ser lo prioritario porque no es lo que más pues rinde frutos en primera instancia. Acá en el Museo Nacional de Arte, esa limpieza profunda hacia volver a ver esos bronces con esa brillantez, pero al mismo tiempo con ese cuidado. Tener lo que implica un patio que va a poder ser techado de una forma que le va a dar a los visitantes, porque no es a un grupo, no es a una sección, es a todas las personas que podamos asistir al Museo Nacional de Arte, nuevas actividades. El hecho de, y de nuevo los sanitarios, tenerlos con un presupuesto que de pronto podríamos decir, no, mejor lo llevamos a la obra, a lo que se vea, a lo que se reconozca, y decir, cuidado, hay que proteger el inmueble, porque ese contenedor también es un contenedor de historias, nos contienen emociones, pero al mismo tiempo va a procurar la conservación del patrimonio cultural tangible mueble, pero también del intangible, de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones más amplias. Y eso es algo que no es tan sencillo de priorizar, porque podríamos priorizar en otros sentidos. Y el hecho de no vamos a descuidar nada, y por eso subrayo la calidad, tienen a una de las investigadores más sólidas de América Latina, como lo es la maestra Teli Duarte, porque pues ha sido rectora y maestra de muchas, de muchos, y de nuevo, no se descuida esa calidad, podemos equilibrar en el concierto estético nacional obras que le dan un sentido y el peso específico tras 500 años de un proceso tan convulso como lo es la conquista y revisitar los fondos virreinales, al mismo tiempo que esta tierra nacionalista decimonónica que grita México y que también tiene ese peso, o ese siglo XX intensísimo, caracterizado por la primera revolución del siglo XX y transitando hacia derroteros muy complejos de redefinición de las mexicanidades, pero también del siglo XXI. Porque la exposición, por ejemplo, que nos lleva a la mesa, a un banquete literal de sensibilidades, de creadoras y creadores, tener artistas que están creando en este siglo, en diálogo con otros artistas de otras latitudes, con préstamos que también reconocen la pertinencia de completar discursos, porque podría no ser necesario
tener el préstamo de otras latitudes ni de otras instituciones. Con las colecciones del MUNAL o con las colecciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, podrían estar ya más que cualificados, pero hay esa sensibilidad de decir, esta colección particular, esta obra que no se ha podido ver y la traemos desde la periferia hacia el centro, como decía también nuestro queridísimo Carlos Monsiváis, entendernos en estas dimensiones estéticas, habla de que el Museo Nacional de Arte está ocupado por tener esas perspectivas, retrospectivas, pero también prospectivas. Está creando identidad y está creando futuros como mexicanas, como mexicanos. Fíjate que me encanta tu entusiasmo en lo que dices. En este caso, a mí me gustaría mucho reconocer lo que han hecho en los pasados 40 años todos los directores que han transitado por el MUNAL, porque si bien es cierto que uno se engolosina un poco hablando de su gestión, porque es la que mejor conoce, eh, es, es, eh, es obligado reconocer que uno recibe una estafeta, uno recibe una antorcha, ¿no? Me acuerdo que Federico Campbell, mi marido, decía que era muy padre en la evolución humana, porque desde las cuevas de Altamira todos estábamos pasándonos la estafeta para aportar cada uno lo que podemos aportar en el segundo que nos toca vivir en el planeta. Y yo me siento muy afortunada de haber tenido precisamente en mis antecesores, cada uno, la estafeta que pasó al otro, pues me llena de orgullo y me pone paradigmas altos a seguir, porque simplemente acuérdate todo lo que hizo Graciela Latorre con MUNAL 2000. Todavía hoy gozamos de muchas de los avances que ella, simplemente las oficinas, ¿no? El montacargas, muchas de los aciertos que ella visualizó con todo un equipo que estaba en el gobierno de ese momento, pero con todo el equipo interno y con muchos de los trabajadores que aún hoy están aquí, para poderle ofrecer al público, por ejemplo, esta infraestructura que hoy recibirá este techo, esta velaria movible de la que tú hablas, que es retráctil y que servirá, fíjate qué sensacional, para que cuando llueva se cubra los muros, se cubran las columnatas, se cubra todo el espacio del MUNAL que da ese gran patio de los leones, y entonces la lluvia ácida ya no perturbe la cantera. Digo, así Y como... puedan tener actividades que no se interrumpan, Claro, además, o sea, tienen claro, esta función de conservación, pero de así comunidad. es, así es. Y cuando hablas de memoria, me parece fundamental y ocupar este segundo para reconocer el trabajo de, por supuesto, no solamente las y los directores del Museo Nacional de Arte en 40 años, sino también de las distintas cabezas del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y después en sus transiciones ahora hacia una Secretaría de Cultura, porque no es un trabajo en solitario, es un trabajo de red mucho más amplia. Y cuando decimos 40 años, son 4 décadas que de un estado muy complejo en el que había estado este edificio, donde su historia misma fue muy compleja desde el siglo XIX, cuando el entonces presidente Benito Juárez decide demoler el templo, también con este panteón de Santa Paula, que había sido fundado en 1784 y donde se había enterrado la pierna de Antonio López de Santana y que ahí estuvo en ese espacio donde hoy disfrutamos el cadáver de Maximiliano de Habsburgo tras su fusilamiento. Esa memoria y esta memoria de pronto de decir quedó abandonado, que era uno de los palacios mejor logrados de lo que implicó un proyecto porfiriano con todas sus aristas y poderlo rehabilitar
para el disfrute de todas, de todos, y tener la fuerza y la determinación para un personaje, maestro, querido, como Manrique, o una de mis absolutas querencias y profeso completa admiración a la maestra Miriam Kaiser, el hecho de poner la plataforma, porque siempre se puede mejorar. Y cuando de pronto hay veces que no tenemos memoria y con frecuencia, y debo de decir con dolor, muchos de los visitantes, pero también muchos de nuestros colegas, tildan todos los logros de este MUNAL a una reforma, a una rehabilitación en 2000. No que no haya sido paradigmática, pero hay también un trabajo detrás. Y esa consecución no podríamos mejorar si no hubiese la base de qué mejorar. Claro. Y esos bastiones, pilotes, cimientos con C, pero simientes de semilla con S, fueron plantados y que en perspectiva, desde una latitud, sí, otra, pero también como visitante, veo que han transitado partidos en el poder, sensibilidades, proyectos culturales, y permanece la institución, y permanecen esos muros, y permanece la curiosidad por conocer de nuestra estética patria, pero al mismo tiempo de ponerla en balance y en espejo con otras latitudes. Y es algo que me parece que no podemos perder de vista cuando estamos hablando de esas coyunturas como 4 décadas de trabajo de nuestro Museo Nacional de Arte. Pero mira, Alfonso, lo poderoso de este museo precisamente es la suma de todos sus talentos. Cada quien, desde Manrique, desde Jorge Hernández Campos, desde Helen Escobedo, evidentemente Griselda Álvarez, Rosana Velázquez, Agustín Arteaga, Miguel Fernández Félix, Sarita Vaz, y hasta llegar a mí, evidentemente creo que todos dejaron su impronta para que hoy, como tú dices, este museo tenga esa potencia de poder ofrecer este acervo nacional que tiene un poderío, porque este recorrido que tú has hecho de manera tan ilustre, arrancando desde el barroco hasta las vanguardias del siglo XX, y que ahora se ve reforzado, es una de los filones que a mí me encanta explotar, el poder invitar a artistas contemporáneos para que precisamente la mirada se resignifique en nuestras colecciones con estos visitantes. Y no se pierde la misión y la vocación. No, Entiendo que no, no es no, esta, ¿no? No no, se no, pervierte. al contrario, fíjate que vamos muy próximamente a la semana que entra, tenemos la inauguración de la exposición de Darío Escobar, este artista contemporáneo guatemalteco, talentosísimo, reconocido a nivel internacional, que está jugando precisamente con la belleza, con la exuberancia, con la pincelada tan colorida y con todos los símbolos de los barrocos. Y él está en las salas precisamente haciendo instalaciones para poder hacer el tránsito entre esa mirada de antaño y hacer la conexión con la mirada del presente. Y permitirnos entender que el arte es un todo y que se puede perfectamente bien conjugar, ¿no? Y que eso nos permite comprender que la expresión actual se alimentó del pasado para tener la riqueza que puede tener el día de hoy. Así que lo que yo me precio como directora de este museo en deleitarme, en saborear, es precisamente que el museo es tan noble porque con todos estos acervos, con todas estas 8,812 piezas que además te quiero decir que se sigue engrandeciendo, hemos recibido, como tú sabes, la donación de la gran colección del poeta Carlos Pellicer, que también próximamente tendremos una exposición para honrar su memoria y agradecer a su sobrino, Carlos Pellicer,
que nos hayan donado al pueblo de México y que hayan decidido que se quedara en este MUNAL toda la colección, pues con ello lo único que hacemos es volver a abundar en estos lenguajes y compartirlos con el público. Y próximamente también volveremos a abrir nuestro museo de sitio que le permite a las personas entender esta historia tan sintética que has hecho. Aquí estuvo enterrada la pierna de Santana, aquí venía, hacían colas, parece ser, que dicen las crónicas de la época, para reverenciar a Maximiliano. Y por eso había que tirarlo rápido. Y Juárez dijo, sáquenlo de inmediato porque se está convirtiendo en un santón. Porque también tenía sus seguidores, porque también fue una figura que también le hizo muchísimo bien a este país. La modernidad de México no es porfiriana solamente, ¿no? Tiene un anclaje en el Segundo Imperio, que de tiene muy poco, ¿no? Todos aportamos algo, Alfonso. Por eso, cuando a mí me dicen, es que tú estás en el MUNAL, no, es que yo soy parte de una estirpe de colegas que han estado en el MUNAL. Y así como Agustín Arteaga trajo el hombre visto, el hombre al desnudo, ¿no? Que sí, no, bueno. Esa exposición referencial ¿qué me dices de Otto Dix? ¿no? ¿Qué me dices de Otto Dix, por ejemplo, no? Claro, no, bueno. Pero a mí, de hecho, sí, son estos grandes momentos que en la historia hemos recorrido, hemos aplaudido del MUNAL, pero a mí me parece fundamental que también en este momento, bajo esta administración que encabezas, de pronto voltear a ver los fondos del propio MUNAL y rescatar de pronto de este anonimato obras que a lo mejor se habían pues no tenido una dignidad de estudio porque había otras motivaciones, no era una cuestión de dolo, pero simplemente había otras cosas en la mesa de diálogo y por ejemplo pues este redescubrir a un pintor y a un dibujante y a un artista cabal, ilustrador como Héctor Javier, o de pronto de tener ahora en préstamo, pero bueno, del propio Cencropam, a Marisol Warner Vázquez, sé que el curador en jefe de la institución, el maestro Héctor Palares, pues estuvo muy de cerca con esta creadora, tener esos panes que nos parecen fascinantes, es algo que nos hace de nuevo voltear la mirada hacia México y hacia los Méxicos, hacia los archivos del MUNAL, hacia la fotografía del MUNAL, hacia la estampa, hacia la escultura, la gliptoteca, que bueno, tiene todas las pertinencias por las aristas, nos hace movernos y nos hace movernos en mente y en acción para contribuir a engrandecer a este país y por supuesto a reconocer a sus creadoras y a sus creadores, ponerlos en una dimensión en principio hasta de cariño, son nuestras artistas y nuestros artistas, pero por otro lado que nos dan una red de significantes que estamos ávidos de reinterpretar. No es un museo que hable de los pasados, es un museo con una colección clásica que habla desde el siglo XXI para los visitantes del siglo XXI. No es esta mirada nostálgica de, ay, ¿cómo vamos a recordar a México? Es con eso que nos ha dado identidad, con esas sumas y valores que se han hecho, cómo poner en perspectiva a nuestras y a nuestros artistas el día de hoy. Y como públicos, a quiénes estamos reconociendo, cómo estamos construyendo nuestra historia estética o nuestras historias estéticas, quién ha quedado fuera de la ecuación, por qué quedaron fuera, cómo los reinsertamos. Y me parece también fundamental el trabajo que han hecho en redes sociales. En muchos momentos, pues yo siempre fui crítico de las redes de MUNAL antiguamente porque me parecían irreverentes, y no porque la irreverencia sea negativa, sino porque me parece que no dignificaban a la obra, a la colección y al patrimonio. Hoy los veo desde otra dinámica, sin perder esa jiribilla, sin perder ese gusto, ver esa cascada de seguidores virtuales que construimos también MUNAL, porque hemos hablado del patrimonio, hemos hablado del contenedor como el gran agente de transformación social, como lo son nuestros museos y en este caso el Museo Nacional de Arte, pero
también construimos al MUNAL los públicos, que somos muchos, que esos públicos también sumamos y hoy esa voz se puede escuchar de una manera, siempre se pudo escuchar y siempre se prestó atención, pero hoy las redes sociales, en un cambio de paradigma civilizatorio, en esta hipercontemporaneidad, en la era del conocimiento, pues nos llevan a poder decir cuál es mi obra, cuál es mi esquina, cuál es mi primera experiencia en MUNAL. Y si me permites, yo quiero hacerte una pregunta, si se vale. ¿Cuándo fue la primera vez que pisaste Museo Nacional de Arte? Fíjate que cuando estaba yo en el Museo Mural, cuando yo dirigí el Museo Mural, fíjate qué terrible, ¿no? Porque tal vez en algún momento cuando estaba yo en el museo, cuando estaba en Antropología e Historia, en algún momento dado vine a alguna exposición allá por los años 90, pero ya más asiduamente a partir de que estaba yo dirigiendo el Museo Mural aquí en la Alameda, pues puesto que me quedaba cerca, entonces venía yo arrobada a ver las colecciones y a ver las exposiciones temporales, pero sobre todo las colecciones, como tú bien señalas, estos artistas que el gran público de pronto no retiene, como son Abraham Ángel, como puede ser Fermín Revueltas, como puede ser pues Castellanos o Covarrubias o el mismo Saturnino Herrán, de pronto con anhelo y con envidia genuina y desde el fondo del corazón yo veía aquellas colecciones y decía qué ganas de tener una de estas obras en el museo. Manuel Rodríguez Lozano, por ejemplo, ¿no? Así que el si tuvieras que elegir un espacio del MUNAL, una esquina, un motivo, algo que dices, de muchas formas nos lo apropiamos. ¿Cuál sería ese espacio? Bueno, yo tengo una pasión por el cielo. El cielo me marca la vida. Yo me la paso viendo el cielo desde que amanece porque el cielo metafísicamente me está diciendo que ya me voy. En la mañana, con el primer lucero, pues empieza la vida y luego viene el mediodía y luego viene la tarde y luego otra vez el lucero de la tarde y de la noche. Y entonces te va marcando el paso del tiempo. El MUNAL tiene 4 pináculos absolutamente soberbios que coronan sus techos. Y cuando yo subo a estas terrazas y veo a través de las balaustradas la cúpula fantástica, dorada, anaranjada de Bellas Artes y luego la aguja bellísima neoyorquina que es nuestra Latino, me siento privilegiada. Es un espacio magnífico, es un espacio verdaderamente de una amplitud y quisiéramos también, ahora que estamos celebrando los 40 años, pues ya pronunciarnos porque hay un proyecto precisamente para el año que entra para ver la posibilidad de utilizar esas terrazas como un espacio de exhibición. ¡Uy, qué maravilla! Sí, este es un proyecto que yo tengo como los espacios que se manejan en el Metropolitan o en el MoMA, con una sola pieza, pero que el público tenga la posibilidad de compartir conmigo esa fascinación por los cielos. Yo quiero que ese espacio se llame el MUNAL en el cielo o el cielo en el MUNAL. Así. Entonces, bueno, el MUNAL también es arriba y es abajo, porque otro espacio que de repente me fascina y me deja siempre como muy asombrada son los túneles. Los túneles están llenos de talleres y de gente que está caminando y que está transitando, porque ahí están los compañeros pintores, herreros, plomeros, servicios de limpieza, seguridad, todo ese entramado de agentes humanos son los que hacen posible también que este museo esté abierto, que este museo presente la cara que presenta. Y yo siempre estoy muy alerta reconociendo que si no fuera por ese bastión, por ese ejército anónimo, no habría MUNAL. Claro, que está permanentemente dándole lustre, los electricistas, los pintores, los técnicos de informática, las secretarias, todo ese mundo que está en los túneles, todas las bodegas están arriba, pero todos los compañeros de conservación y registro, todos los compañeros de servicios materiales, todos los compañeros, como ya lo dije, los custodios, seguridad, están ahí moviéndose, transitando, viendo las pantallas.
Es un museo muy complejo, es un museo de muchos metros cuadrados, es un museo que a veces lo aqueja la vejez, porque como tú lo has bien señalado, es un museo que comienza a construirse en 1903 y termina en 1911, lo inaugura Madero, ya no lo puede inaugurar Porfirio Díaz porque sale expulsado del país, pero imagínate que precisamente como a veces tiene carga consigo esta vejez, pues de pronto tiene cuestiones que le duele una duela o lo perturba una cantera y entonces hay que arreglarlo y entonces implica dinero y entonces para mí es un dolor de cabeza porque ¿de dónde lo saco? Pero también es un desafío y pues es una puesta en escena que yo debo de continuar. Yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero yo lo que te quiero decir es que en mi carrera, este escenario que me ha tocado en este momento de mi vida, subirme al estrado y dirigir, me llena de orgullo, me llena de plenitud. Creo que fue pues me siento muy honrada que la directora general de este Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura me haya invitado a formar parte de su equipo y que me haya permitido que mi conocimiento de tantos años de estar en la promoción cultural y en la gestión cultural se ponga al servicio de un museo tan emblemático como el MUNAL y que me permita también entablar relaciones con los museos tanto nacionales de otros estados, de la propia ciudad, como internacionales. Así que, querido Alfonso, pues a mí no me queda más que abrazarte a la distancia, decirte que eres mi cómplice permanente y que muchos de los proyectos que he podido realizar y que han sido sueños anhelados, los he podido hacer gracias a que tú has querido tomarme de la mano y juntos culminar estos sueños. Y Muchísimas seguiré gracias. aplaudiendo, querida Carmen. Reconocer esa tradición de Munal, 4 décadas para Museo Sumaya, para Fundación Carlos Slim, es una oportunidad la de esto, reconocer, de aplaudir y de agradecer. El Munal es un espacio nuestro, de todas, de todos, y reconocer también a tus equipos de trabajo, todos los que nombraste. Tengo querencia también por supuesto, Anita, ¿no? Ana Carpizo, desde ver cómo hay una dupla en esta relación que han podido ejercer una potencia creativa. Que me parece que formar equipos lo has hecho muy bien y ese es el último punto que quería dejar. Has dejado infraestructura y has dejado lecciones. Esas lecciones las hemos aprendido y las reconocemos. Por supuesto, abrazar a todos los equipos de trabajo y también abrazar a sus públicos. Yo pronto tengo que regresar por ver 2 piezas que son consentidas del MUNAL. Ese autorretrato de Hermenegildo Bustos, uno de mis creadores de entraña consentidos, y esa noche de rábanos de el maestro Diego Rivera, porque pues a 100 años del inicio de esta gesta y cuna de un movimiento paradigmático de vanguardia, nacido en México, con ecos internacionales, como lo es la Escuela Mexicana de Pintura y nuestro muralismo, pues tiene esa doble fuente de festejo, ¿no? Decir, ¿qué pasa con nuestras tradiciones estéticas? Y por supuesto, invitarles a que hagamos nuestro el MUNAL. Sigámonos en redes y aplaudamos un museo de primer orden en cualquier parte del planeta, en cualquier ciudad. Uno podría sentirse cabalmente orgulloso de Museo Nacional de Arte. Muchas gracias por la invitación. A ti muchas gracias. No quiero dejar de lado que también somos pioneros y estamos siempre en la búsqueda de nuevos públicos, como son los niños. Tú sabes que el Museo Nacional de Arte se ha distinguido por tener una serie de ejercicios educativos de gran envergadura, con una jefa absolutamente espléndida como es Patricia Torres. Hoy se ha también sumado a nuestro proyecto la parte internacional con Jessica de la Garza. Jessica. Así que este museo sigue caminando, estamos buscando nuevos públicos, hemos tenido a los chicos en Libertad, que han sido proyectos de traer a estos menores que infringieron en algún momento la ley, pero que han superado esa etapa y que entonces los recibimos nosotros aquí. Decirte que estamos siempre abiertos a públicos, absolutamente. Aquí no se discrimina, aquí se recibe a todo público, cualquiera que sea la preferencia sexual. Y
pues respetando a nuestros públicos y abriendo los brazos a todos ustedes y a ti sobre todo, mi querido Alfonso, es que me despido esta mañana. Muchísimas gracias por haberme acompañado y mi agradecimiento para siempre y por siempre. Gracias, hasta luego. Feliz cumpleaños al Munal. Gracias, querido. Hasta luego. Gobierno de México.